1 ya lo habían hecho. Aquí está la parte 1 y la parte 2, obviamente solamente está completado, o mejor dicho, solamente hay que hacer la parte 2, que tiene que ver con lo que vemos aquí. Y yo en algunos trabajos que revisamos vi que algunos hicieron una parte, inclusive de la parte 2, pese a que se les indicó que hagan solamente la parte 1. Pero bueno, habrá que repetir y habrá que hacerlo mejor. A ver, entonces, la parte 2 utiliza lo que hicieron en la parte 1, ¿ya? Pero en esta ocasión, bueno, primero les dejo aquí un texto, pido que lo descarguen y que lean, ¿no es cierto?, la sección 4.1, ¿sí? Esa que no son ni 3 o 4 páginas. Hay que leer y entender el concepto que está detrás de lo que está escrito. Eso como primer paso. Aquí están las indicaciones y aquí yo pongo un ejemplo de lo que quiero que ustedes programen o hagan un ejemplo sencillo de aplicación. Verán, lo primero es usar, ¿no es cierto?, la imagen que ya habían cargado ustedes en escala de grises. Y en esta ocasión, lo que les pido es que hagan un scatter 3D, o sea, un diagrama de dispersión que se llama en 3 dimensiones. Por ejemplo, vamos a verlo gráficamente. Cuando ustedes tienen un conjunto de puntos, digamos, en 2 coordenadas, X y Y, ¿cierto? Digamos, aquí tienen números, ¿sí? Tienen un conjunto de números. Ustedes cuando hacen la gráfica, hay varias formas de hacer la gráfica, pero una de las formas es poner esto, cada par de puntos o cada par ordenado que represente un punto. Entonces tendríamos por aquí unos 4 puntos, algo así, ¿ya? Ahora, les pido hacer lo mismo. Obviamente aquí la función que ustedes tienen es f de x igual a y, ¿sí? Ahora, lo que les pido es hacer lo mismo, pero con las matrices que ustedes tienen de cada una de sus imágenes, ¿ok? Entonces, ustedes tienen una imagen, ¿cierto? Una fotografía. Digamos que aquí está un paisaje, ¿no es cierto? Ya. Esta fotografía se traduce en una matriz, que ustedes ya, para eso yo les pedía que indiquen cuál es el rango, son todos estos conceptos que tienen que ver con funciones de 2 variables. Entonces, esta matriz tiene, ¿no es cierto?, un montón de valores. Tiene m filas, n columnas, ¿no es cierto?, de tamaño m por n, ¿ya? Estas son las filas, estas son las columnas. Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionan el primer elemento, ¿cierto? Si la matriz se llama A, por ejemplo, este elemento va a ser el elemento A11. Si ustedes seleccionan este elemento de aquí, va a ser el elemento A, fila 1, columna 2. Y así sucesivamente podemos seleccionar cualquier elemento y ponerle un nombre. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, este elemento de aquí va a ser A, fila M, columna 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo les voy a pedir es que, por ejemplo, si es que esta matriz es en escala de grises, cada uno de estos subíndices representan la posición en el plano XY.
Ustedes, ¿cómo van a traducir eso? Bueno, estamos al revés, me parece que le pone acá Y, pero bueno, eso al final no importa mucho. Ahí habrá, cada programa tendrá su configuración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el elemento A11, que es este número de aquí, este número debe estar en la posición 11 de el plano XY. Si es que aquí comenzamos en 0, aquí tendré 1 en X, 1 en Y, o al revés. ¿Ok? Entonces, el número que ustedes tienen aquí, que está en escala de grises, no sé, por ejemplo, van a tener el número 100. Uy, por decir algo, tienen el número 100. Ese número quiero o sea, este número de aquí representa el valor Z. El valor Z en la posición 1, 1. Es decir, representa este valor. Es decir, 100 es igual a la función en el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, significa que lo que yo quiero que hagan ustedes es esta misma interpretación en 2 dimensiones, pero en 3. Porque aquí cada número de esta matriz, cada número representa el valor de la función Z en dependiente de X y de Y. Ahora bien, entonces si Z es 100 en el punto 1, 1, entonces aquí habrá que buscar el punto 100 y poner un puntito ahí. Luego la siguiente, o sea, la siguiente coordenada, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Y vale 2 y cuando X vale 1, este punto de aquí tendrá otro valor. Puede ser el mismo, 100, puede ser otro valor. Por ejemplo, pongamos que valga 50 y así. Entonces, obviamente eso lo tienen que hacer computacionalmente, no lo van a hacer a mano. Tienen que hacerlo computacionalmente porque sus fotos, sus imágenes son de gran tamaño. M por N es de gran tamaño. Entonces, básicamente lo que tendrán será una nube de puntos en 3 dimensiones, ¿sí? Que va a representar la función en 3 dimensiones. No sé cómo salga, no tengo ni idea cómo vaya a salir, pero ustedes, cuando grafiquen, van a tener una nube de puntos en 3 dimensiones que les indica la forma de la función f de x, y. ¿Sí? Bien, eso obviamente habrá que hacer, no sé, quizás con un lazo for. Bueno, no tengo idea cómo lo vayan a hacer en el sentido de programar, porque cada paquete utiliza diferentes funciones, pero por ejemplo en Python, para no hacer con un lazo for, en Python sí hay librerías, ¿no es cierto?, que son Scatter 3D, por ejemplo, ingresan solamente la matriz, me parece que ya ingresarían y automáticamente les da la nube de puntos, ¿ya? Eso quiero que lo practiquen para escala de grises y para cada una de las capas de RGB, es decir, de colores. A ustedes también les mandé a cargar la fotografía en colores, ¿cierto? Cuando ustedes cargan la fotografía en colores, la matriz ya no tiene un solo valor aquí. En escala de grises tiene un solo número, pero en escala de colores tiene 3 valores. RGB. No debería ser ABC, más bien debería haber puesto aquí RGB. ¿Sí? Entonces van a tener aquí RG y B. Es decir, cada posición tiene RGB. Tres números, ¿sí? 3 números en la escala de los colores
rojo, verde y azul. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es, por ejemplo, ya tienen la matriz, que eso ya lo cargaron en la primera parte, van a tener que seleccionar solo los colores red. Entonces, seleccionan solo los valores de red y hacer una igual, un scatter 3D que les indique la forma de la función en 3 dimensiones. Luego seleccionan para G y hacen lo mismo, luego para B y hacen lo mismo. ¿Sí? Esa es la primera parte del trabajo. La segunda parte del trabajo, bueno, esto es lo que está escrito hasta aquí. Todo esto, ¿no? La parte 1 y 2 es lo que les acabo de decir. En palabras, quiero que expliquen detalladamente qué es lo que han hecho en los puntos 1 y 2. ¿Qué significa el gráfico que ustedes tienen? Ya les estoy diciendo, pero quiero que ustedes lo escriban en sus propias palabras. ¿Ya? Ahora bien, lo que vamos a hacer en el paso 4 es aplicar el concepto del gradiente, ¿sí? El concepto del gradiente en imágenes. Si ustedes, por ejemplo, han tenido la oportunidad de manejar Photoshop, Photoshop para procesar imágenes utiliza todos estos conceptos. Cada función de Photoshop utiliza algún concepto matemático. Puede ser gradiente, puede ser convolución, puede ser transformadas de Fourier. Es decir, cada cosa que está detrás de esto, de estos programas, tiene su componente matemático. Nosotros vamos a aplicar uno de los más sencillos, que es un filtro que se llama filtro de gradiente. ¿Ya? Y vamos a ver qué hace. Entonces, para ello, les pido, ¿no es cierto?, que ustedes lean qué es lo que se hace o lo que está escrito en el libro en las páginas 215 a 218. Ahí, bueno, detalla todo el proceso, cuáles son las funciones, qué es lo que se hace, cómo se expresa matemáticamente lo que vamos a hacer. Lo que hay que hacer es pasar ese lenguaje matemático a la computadora. ¿Estamos? Y les dice la fórmula, inclusive les escribe la fórmula que van a usar. Por eso está bastante sencillo. La parte difícil, digamos, es poderlo escribir en la computadora. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer en esta parte? Verán. Cuando ustedes tienen una imagen, ¿no es cierto? Ustedes tienen gráficamente. Yo le hice el ejemplo que ustedes tienen aquí. Que ustedes tienen en este documento es un ejemplo para una imagen que tuviese 3 por 3 píxeles, es decir, solo tuviese 9 píxeles, es decir, una imagen súper chiquitita. Pero en tamaño grande, vamos aquí a tener 1.000.000 píxeles, ¿no es cierto?, en forma de pilas y columnas. Esa es la imagen, son píxeles. Entonces, lo que yo les pido es que ustedes apliquen la función gradiente pero es la derivada parcial, por ejemplo, si f tiene x, y, entonces sería la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y. Esto es el vector gradiente. ¿Cómo aplico esto si mi función no es continua? Aquí esta representación es para funciones continuas. ¿Y por qué debo transformar o por qué no puedo usar esta función continua? Porque la imagen es una función discreta. Es decir, si ustedes tienen aquí la posición 1, 1, no hay, a la siguiente posición, no hay una posición que sea 1.5 y 1.5, ¿cierto? Solamente va de enteros en enteros, de 1, 2, 3, 4, etcétera. Solo trabaja con números enteros. Entonces, por esa razón, hay que transformar el gradiente, hay que usar la versión en forma discreta.
Y ese es el trabajo. Entonces, aquí el texto sí les dice qué fórmula utilicen. ¿Ya? La fórmula 4.3 raya 8b del libro. ¿Estamos? Esa fórmula es la representación gradiente, o sea, la fórmula 4.38b es la representación gradiente para funciones discretas. Y esa es la que hay que implementar para mi imagen. Ahora bien, ahí en este documento explico un ejemplo de lo que hay que hacer. Entonces les voy a explicar ahorita qué es lo que hay que hacer. Entonces ya tengo la imagen aquí, ¿cierto? Ya tengo la matriz. Debo yo crear una máscara en la computadora, ¿sí? Básicamente la máscara será una matriz del tamaño, yo les pido que hagan de tamaño 3×3. 3×3 significa píxeles. Y de 2×2. Fíjense que son matrices bien pequeñitas, ya que ni siquiera la vamos a poder visualizar. Pero estas matrices se van a superponer en la imagen. O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí los 4 primeros píxeles, ¿cierto? Uso la máscara, esta máscara de aquí. Le superpongo a la imagen, hago las operaciones que están indicadas en esta función y me da un resultado. Es decir, esta máscara aplico sobre la imagen y me da un resultado en los píxeles. Me cambia la forma de los píxeles o el valor de los píxeles me va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar, por ejemplo, para las primeras 4 píxeles, aplico la máscara, luego voy moviendo, ¿cierto? Voy moviendo la máscara, es decir, la máscara se moverá, yo creería que por filas, se moverá luego acá, luego se moverá acá y va recorriendo toda la imagen hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que obtengo? Voy a obtener una nueva imagen con los píxeles diferentes valores de lo que tenía aquí al inicio, ¿ya? Y entonces eso hay que programar, es decir, mover a la máscara sobre la función, sobre la imagen, utilizando esta fórmula, para que vaya cambiando los valores de los píxeles y obtener una nueva imagen, ¿sí? Esta máscara también les digo cuál utilicen, porque en el libro hay la forma de la máscara, es decir, ya les dice qué máscara usar. Entonces, en el libro, déjenme ver aquí, donde yo les pido que lean, ahí está escrita cuál es la máscara de Roberts. La máscara de Roberts es básicamente esta matriz que ustedes ven aquí. ¿Sí? Fíjense que tiene la matriz 1, 0, 0, menos 1. Es una matriz súper sencilla. Y esta matriz le tenemos que ir moviendo sobre la imagen. ¿Ya? Yo les puse aquí un ejemplo, o sea, en este paso 4, les digo, previo a realizar la implementación del gradiente, debe entender correctamente lo que se describe en las páginas. Para ayudarle a entender, lea el siguiente ejercicio hecho a mano. Este ejercicio es un ejercicio hecho a mano para los primeros, para estos 4 píxeles que están aquí en color gris. Entonces, aquí están las operaciones, cuál es el resultado, qué es lo que cambia. Lo que cambia es este píxel y continuamos con el resto de píxeles. ¿Ya? Entonces aquí les digo, no sé, lo que hay que hacer. Para la implementación, quizás tenga que usar un lazo for o alguna operación que permita ir moviendo la máscara sobre la imagen. ¿Estamos? Bien.
Entonces, les pido aquí, fíjense, utilicen la máscara 2x2, que es la máscara de Roberts, y utilicen también la otra máscara 3x3, que es la máscara de Prewitt. Si ustedes hacen ya para la máscara 2x2, cambiar a máscara 3x3 será el mismo trabajo, no es otro trabajo diferente. ¿Ya? Luego muestre los resultados, es decir, muestre las imágenes y escriba qué es lo que ha hecho. ¿Sí? Escriba detalladamente qué es lo que observa, qué trabajo hizo, qué significa aplicar la fórmula esta de aquí, ¿cierto? Sobre la imagen, es decir, lo que les pido es que interpreten el trabajo matemático aplicado ya, en este caso, a tratamiento de imágenes. ¿Estamos? Eso es lo que les pido hacer. Entonces, no sé si tienen preguntas. Si todo está claro, Tal vez bueno, la fecha de entrega, profe, porque tal vez ya en la práctica hemos de saltar más dudas. claro, claro, sí, sí. O sea, en la parte de la explicación de ahorita de trabajo, les preguntaba si hay alguna inquietud. Claro, ya cuando estén haciendo, ahí van a haber un montón de inquietudes. Pero respecto al trabajo, no sé, a lo que les acabo de explicar, no sé si tienen alguna inquietud. Vamos a fijar una fecha de entrega. Yo creería que, a ver, ¿cuánto llevamos hoy? 26. Lo, unas semana, 16 de agosto. De agosto, que serían 3 semanas prácticamente. Si ustedes, a ver, en el internet hay un montón de información. Esto ya se ha hecho, ya se ha programado. Si ustedes buscan, especialmente en inglés, en español casi no van a encontrar nada. Entonces, pero si buscan en inglés, y si saben buscar bien, inclusive van a encontrar ya resuelto el problema. Y ya las ecuaciones hechas, la programación ya hecha para diferentes programas. Así es que no es nada difícil, digamos, de implementar. Simplemente tendrán que utilizar sus imágenes y usar esta fórmula, ¿ya? Entonces, yo creería que para el 15 de agosto estaría bien. ¿Parece? Vamos a fijar la fecha de entrega para el 15. Y como están trabajando en grupo, yo espero que obviamente todos colaboren, se hayan organizado bien. Entonces, creería que sí hacen un trabajo colaborativo. Y yo ahí ya no puedo tener control, ¿no es cierto?, sobre eso. Bueno, a ver, entonces pongamos el gradiente, la aplicación del gradiente. Ok. Bueno, y no sé cuántas personas hicieron la otra vez. Creo que les dije 4 o 5. No sé cuántos hicieron. Profe, ¿está bien si hacemos con los mismos integrantes del grupo pasado? Sí, 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 sí. Justamente eso les iba a decir, pero quería ponerlo aquí por escrito. No sé de cuántos les hice. Bueno, en todo caso, pongamos trabajar en el mismo grupo que se hizo la parte 1. Ok. Em, Entregar el 15 de agosto hasta las 11 de la mañana. Listo. Eso es entonces.
Y ya saben, ¿no? Hay que subir acá. Hay que subir aquí donde dice trabajo grupal. Trabajo grupal 2. Funciones son, imágenes son funciones de dos variables, parte 2. ¿Sí? Aquí que suban el trabajo. Listo, eso sería entonces. Profe, otra cosa, perdón. Ujú. Tal vez podríamos revisar así levemente lo del trabajo grupal de ayer para ver cómo era de hacer o si está bien. Ah, ya. Dame chance. A ver, déjame ver dónde estaba. A ver. Bueno, a ver, ¿qué dice aquí? La sustitución t igual a g de xy convierte la función f de t en f de xy. A ver, o sea, lo que tenían es, a ver, la función f de t, ¿no es cierto? F de t se convierte en f de xy cuando t, a ver, pongamos así. Si f, no, si t es igual a g de xy, ¿cierto? Entonces, esta f de t me dice que se convierte en una función f de xy. Es decir, esta función f de xy es una composición entre f o g, que es esta de aquí. O en otras palabras, esta función f minúscula es una función f, o sea, así sería. F es igual a f mayúscula compuesta con g de xy, ¿cierto? Que en otras palabras está en términos de x y y. ¿Ya? Luego dice, aquí está escrito, siendo f de xy igual a f de g de xy. Justo lo que les escribo aquí, ¿no? Que es esta parte de aquí. Demuestre que la derivada de f respecto a x es esta expresión de aquí. Derivada de f, ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular, a ver, como esta función f tiene dos variables o depende de dos variables, cuando derivemos tiene que ser una derivada parcial. ¿Sí? Si es que esta función fuese dependiente de una sola variable, entonces la derivada sería una derivada normal, pero como tiene x y y, entonces es una función derivada parcial. Entonces la derivada de f respecto a x es una parte, la derivada de f. Bueno, yo creo que les puse solo la primera parte, ¿no? Esta de aquí me parece que les puse. Claro, demuestre solamente la primera parte. La segunda también me pedía el libro, pero no le puse. Entonces, ¿qué es esta función? O mejor dicho, la derivada de esta función. Como la regla de la cadena, ¿no es cierto? ¿Qué es la regla de la cadena? Derivo la función que está afuera, que sería f. Evalúo en el punto donde estoy teniendo la función, donde está siendo evaluada la función, ese punto es g de xy, y multiplico por la derivada del argumento de esta función f, es decir, g' de x, y. ¿Estamos? A ver,
Entonces me dice, demuestre que es esto de aquí. Ok. Entonces, esa sería la expresión en términos generales. Ahora, si le ponemos a la función, ya le asentamos, digamos, a lo que tenemos, que es f de g de x, y. F mayúscula, ¿cierto? Como no tengo la función f, o sea, f no conozco cuál es la forma, simplemente está expresado en términos de g y de x y de y. Entonces no puedo, esto no le puedo resumir, digamos. ¿Sí? No le puedo resumir. O sea, no puedo encontrar la fórmula explícita de esa derivada. ¿Ya? Entonces me quedaría simplemente f' de g de x, y. Y g' de x, y, ¿qué es? G' de x, y es como es una función de dos variables, entonces la derivada de g, que es esta expresión de aquí, ¿cierto? Tiene que ser una derivada parcial. Es decir, esta función de aquí derivada es derivada. Y como aquí me pide respecto a x, la derivada de f respecto a x, esta derivada parcial tiene que ser respecto a x. Entonces sería la derivada de g respecto a x. Aquí puede ser g de x, y inclusive. Esto también puede ser escrito como f' g de x, y, ¿cierto? Por la derivada parcial de t respecto a x. ¿Por qué? Porque t es la función g de x, y que le hemos puesto acá arriba. Y esa era la primera parte. O sea, entender, claro, aquí está g de x, perdón, derivada de g respecto a x en forma parcial, que es justamente esto, ¿no? Esa es la primera parte. Súper sencillo, lo único que había que hacer era interpretar correctamente qué es f mayúscula, qué es f minúscula, qué es g. Y luego evaluar. Aquí sí ya me da la forma de f, ¿cierto? Entonces, si f de t es una función, si f mayúscula es una función que depende de t, y acá me da g de x, y, entonces tendría que reemplazar nada más. Me dice f de t es igual a e a la seno de t. Y acá me da g x, y es igual a, ¿qué era? Coseno. Coseno de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, como yo tengo esta forma de aquí, esta es la forma que me da la composición, entonces escribiría acá f minúscula dependiente de x, y es igual a la composición f o g. Es f o g. En otras palabras, es e elevado a la seno de t. Pero t es, ¿qué cosa? T es, como habíamos puesto acá, g de x, y. Entonces hay que reemplazar el t por el coseno de x cuadrado más y cuadrado. Y esa es la composición. Fíjense que aquí esta f ya depende de x, y. Solamente de aquí depende de x, y. Había que calcular la derivada de esta expresión. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? O sea, f
es igual a que, aquí está la forma. Esta expresión, la derivada de f. ¿Cuál es f? Esta expresión. La derivada de esa función, e a la seno de t, ¿cierto? La derivada del seno, coseno de t. Pero evaluada en ¿qué me dice? Perdón, aquí está. Evaluada en g de x, y. Entonces tengo que cambiar si esto lo evalúo en g de x, y, esto sería e a la seno de g de x, y, pero g de x, y es coseno, entonces me quedaría coseno de x cuadrado más y cuadrado multiplicado por el coseno de t. Coseno, pero t es coseno de x cuadrado más y cuadrado. Esta sería esta expresión de aquí. Y luego esto multiplicar, bueno, aquí mismo, multiplicar por la derivada de g respecto a x. ¿Cuál es la derivada de g respecto a x? Aquí está, g es esto, derivo esto respecto a x. Entonces, la derivada del coseno es el menos seno de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por la derivada del argumento respecto a x. La derivada del argumento es 2x. Y la multiplicación de esto me daría la respuesta para el literal b, que era esto de aquí. O sea, claro, literal b, ¿no? Esto de aquí. ¿Estamos? Y en la segunda parte me pide, básicamente es el mismo concepto. Fíjense que cambia esta función f minúscula, cambia ahora a f mayúscula, dependiente de x y de y, porque u depende de x, y b también depende de x y. Entonces aquí, a ver, me dice la sustitución u y b cambia a f minúscula en f mayúscula. Entonces, f mayúscula allá. O sea, sería lo siguiente. Uy. Tendría lo siguiente. A ver. U es igual a x menos y sobre 2. Y v es x más y sobre 2. Entonces, tendría f de u, v cambia a f de x, y. ¿Sí? Ok, entonces, esta función, o sea, ¿cómo le ponemos? Esta f mayúscula, ¿cierto? Que depende de x, y, es una función que sería escrito como x, no, a ver, no tengo una expresión para x. Más bien, así pongamos. O sea, esta función f de u, v, ¿cierto? Es lo mismo que escribir f minúscula de u, pero u es x menos y sobre 2 y b es x más y sobre 2.
Esta función ahora ya no se llama f minúscula, sino que se llama f mayúscula de x, y. Ya, ahí estaría bien escrito. Y luego me dice hallar la derivada de f mayúscula respecto a x. Igual, como esta f mayúscula tiene dos variables x y y, al derivar f mayúscula debería indicar una de las variables, en este caso x. Eso es lo que me pide aquí. Ah, las dos me pide. Hallar la derivada de f respecto a x y respecto a y. Entonces, ¿cómo sería la derivada de f respecto a x? Fíjense que aquí ya habíamos escrito unas fórmulas y ya hicimos un ejemplo también de esa expresión, es decir, estas expresiones de aquí. Por ejemplo, esta expresión de aquí indicaría que h, esta h de aquí de la fórmula, es para nosotros ahora nuestra f mayúscula. ¿Sí? Y, a ver, aquí tengo x. Esta x de aquí sería para nosotros la u. Y esta y de acá sería para nosotros la v. Y esta s representaría x y esta t de aquí representaría y. ¿Sí? Entonces, la primera parte quedaría escrito así. Derivada de f respecto a x. Estamos suponiendo que x es s. Entonces vamos a escribir. Es la derivada de f respecto a x. Esta x de aquí, ya les dije, es la u. Entonces sería derivada de u. ¿Por qué? Porque f mayúscula, que depende de x y, implícitamente está dependiendo de u y de b. ¿Sí? Entonces sería la derivada de f respecto de u multiplicado por la derivada parcial de u respecto a x, más la derivada de f respecto a la otra variable que es v, multiplicado por la derivada de v respecto a x. ¿Sí? Y la otra sería la derivada de f respecto a y, sería derivar f mayúscula respecto a u, pero u, perdón, no sería, no, sí está bien, respecto a u, fíjense que aquí habíamos puesto con subíndices inclusive. U, que es 1, o sea, la primera variable, y acá la segunda variable, que es 2. ¿Sí? Entonces, aquí sería derivada de f respecto a de u, que es la primera variable, multiplicado por la derivada de u, pero ahora respecto a y. Entonces, derivo esto respecto a y. Y más la derivada de f respecto a u por la derivada de v respecto a y. Esas serían las dos fórmulas para esta función. Y acá, creo que sí les daba o no les di. Ah, no, no les di. Derivada de f respecto a du. Ah, ya, perdón. Es que me dice aquí en función de las derivadas parciales. Bueno, es que aquí esta f minúscula cambia a ser mayúscula al cambiar las variables. O sea, cambia el nombre. Entonces aquí debería ser
fíjense que aquí esta F mayúscula cambió de nombre porque antes se llamaba F minúscula. Entonces, esta F habría que cambiarle de nombre. Debería ser F minúscula aquí. ¿Sí? Y tendríamos aquí esta expresión derivada de F respecto a U, que es esto, y derivada de F acá respecto... A ver, espérense un ratito, aquí estoy mal. Derivada de F respecto a U, aquí estoy mal, esta es V, ¿no? Ya tengo derivada de U, de F respecto a U, derivada de F respecto a V. Y acá también tengo lo mismo. Ahí estaría bien escrito. Y esa era lo que les pedía calcular. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. A partir de esta clase ya vamos a prácticamente a utilizar los conceptos, todos los conceptos que hemos visto en todas las clases y las partes teóricas para poder utilizar en aplicaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora, a ver, más bien, guardemos este, abramos un nuevo documento, creo yo. Denme un segundo. Vamos a guardar esto. Este se llama unidad de cuarto campos vectoriales. Es la unidad. Sí. Bueno, aquí ya les subo de una vez la unidad 5, ¿sí? Que es campos vectoriales. Ok, entonces vamos a ver ahora ya prácticamente aplicaciones de todo lo que hemos aprendido. Para campos vectoriales y para campos escalares. Entonces, lo primero que vamos a ver son los multiplicadores de Lagrange. Bueno, los multiplicadores de Lagrange básicamente es una técnica matemática
que me permite maximizar funciones. ¿Ya? No importa el tamaño de la función, o me refiero al número de variables que se tenga, pero nosotros, como ya hemos visto, vamos a trabajar solamente, o sea, ya los ejemplos prácticos, digamos, estarán basados en 2, 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, estos multiplicadores de Lagrange, el objetivo principal es, ¿no es cierto?, maximizar, obviamente, puede ser también minimizar funciones de varias variables. ¿Estamos? Entonces, aquí pongamos en forma general, usaremos la notación, por ejemplo, escrita en 3 variables. Puede ser f de x, y, z. ¿Ya? Claro que obviamente es más fácil usar para explicar, ¿no es cierto? Usar una función en 2 variables antes que en 3 variables, pero lo usaremos de esta manera, f de x, y, z, si es que tienen más variables. Ahora bien, los multiplicadores de Lagrange se utilizan cuando queremos calcular un máximo o un mínimo de una función cuando está sujeta a una restricción. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué sería la restricción. Maximizar o minimizar funciones de varias variables en forma general de varias variables sujetas a restricciones. ¿Cierto? En forma general usaremos la notación que vemos aquí. Ahora bien, entendamos antes de escribir la parte matemática, digamos, entendamos bien qué es una restricción. Veámoslo gráficamente. Supongamos que tenemos una función en 2 dimensiones, o sea, una función de 2 variables. El caso típico, ¿no es cierto? Un paraboloide, que es lo más sencillo de ejemplificar. Tengo este paraboloide que es una función que depende de 2 variables. Ok, entonces, supongamos que yo tengo la función y tengo una restricción. Una restricción también va a ser una función, ¿sí? Que puede ser en este caso también de 2 variables. Bueno, ya no le llamaríamos f, le vamos a llamar g. De x, y igual a una constante k. ¿Sí? K es constante. Entonces, eso me obliga a que esta función de color negro, este paraboloide, tenga, digamos, entre comillas, una intersección con esta restricción, con esta función g, y en esa intersección voy a buscar cuál es el punto máximo o cuál es el punto mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que g de x, por poner algo, supongamos que es un plano. Entonces, si es un plano vendrá así, por poner un ejemplo nada más, y ese plano corta al paraboloide en alguna forma así, ¿no es cierto? Si la intersección es esta, ¿ya? Es justamente como cortar.
¿no es cierto? En forma, digamos, paralela al eje Z, ¿sí? Le corto a esta función f de x, y. Y ese corte, dada por esta restricción, ¿no es cierto? Me da o me genera esta región de aquí, que prácticamente sería solamente un plano, es decir, si yo extraigo esa región intersección, simplemente sería una forma de esta manera, en forma plana. Y a esto de aquí yo quiero encontrar cuál es el máximo. Obviamente puede ser al revés, puede ser mínimo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen los multiplicadores de Lagrange. Tenemos funciones f a las cuales queremos maximizar o minimizar. Tenemos restricciones sobre la función f, que les vamos a llamar g, y estas restricciones estarán siempre igualadas a una constante, y la intersección entre f y g me genera una nueva superficie sobre la cual yo quiero encontrar el máximo. Entonces, creo que ahí se entiende la forma en la que se encuentran máximos o mínimos con restricciones utilizando el método de Lagrange. Esa es la parte gráfica. También se puede ver desde otro punto de vista en forma gráfica. Por ejemplo, si es que tenemos, o sea, digamos que tengo a la función f de x, y, pero representada en forma de curvas de nivel. Pongamos que aquí tengo las diferentes curvas de nivel que representan a la función f de x, y. Cuando tengo curvas de nivel, acuérdense que ya habíamos graficado, lo que debo hacer es igualarle a un número. Entonces, le igualamos a una constante, ¿sí? Un número cualquiera. Entonces, si yo tengo representada la función de 3 dimensiones solamente en 2, como la proyección, entonces una restricción g se puede ver como una función también, ¿cierto? Que puede ser cualquier forma. Esta es una restricción g de x, y. Y esto también igualada a una constante. Entonces, el punto de intersección, por decirlo así, ese punto me va a dar el máximo o el mínimo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a buscar. Ya depende de la forma de esta función, si es que es cóncava o si es que es convexa, me va a dar un máximo o un mínimo. ¿Estamos? Esa sería otra forma de visualizar, digamos, lo que va a hacer el gradiente, no el gradiente, el multiplicador de Lagrange, y ya vamos a ver qué es, para poder optimizar funciones, en otras palabras, maximizar o minimizar funciones. Aquí usaremos el concepto de gradiente, ¿sí? Para poder escribir las ecuaciones que me ayudarán a resolver este problema. A ver, entonces, creería yo que vamos, con esta explicación gráfica, digámoslo así, no vamos a desarrollar toda la parte teórica que hay detrás en cuanto a la demostración para llegar a la fórmula que me dice cómo calcular. Si no vamos a hacer todo ese proceso paso a paso, sino más bien vamos a escribir la ecuación y a esa ecuación le vamos a trabajar. Anteriormente, en alguna clase, cuando les hice graficar curvas de nivel, también habíamos dicho que el vector gradiente, sí, acuérdense
era perpendicular a las curvas de nivel, ¿cierto? Ese concepto también lo vamos a utilizar aquí. Entonces, el método se describe de la siguiente manera, ¿sí? Se desea hallar los valores máximo o mínimo, ¿sí? Máximo o mínimo de una función, como les hemos puesto f de x y z, x, y z, ¿cierto? Sujetos a una restricción que le vamos a llamar g de x, y z también. Igual acá. Obviamente esto lo vamos a hallar suponiendo que los extremos, o sea, el máximo y el mínimo existen. Si no existen, obviamente no va a haber cómo hallar. Para ello vamos a utilizar la siguiente ecuación. El gradiente de la función f es igual a un número lambda por el gradiente g de x, y z. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, aquí una pequeña explicación nada más. Fíjense, estamos a la vez encontrando el gradiente de f, aquí, ¿no es cierto? Estamos encontrando el gradiente de f y el gradiente de g. Las dos son funciones dependientes de x y z. Entonces, cuando estamos igualando el gradiente de f igual al gradiente de g multiplicado por un número, una constante, esto significa que estos dos vectores f, gradiente de f y gradiente de g, son paralelos. ¿Sí? Es decir, están yendo en la misma dirección hacia un máximo o hacia un mínimo. Es decir, los dos están apuntando hacia la misma dirección. ¿Ya? Aquí, en esta misma ecuación, la constante lambda, ¿sí? Se denomina multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Entonces, el multiplicador de Lagrange o el número lambda
es aquel número que permite hacer o igualar esta ecuación, ¿sí? Es el número que permite indicar que este vector, gradiente de f, está en la misma dirección que este vector, gradiente de g. ¿Cuál es el proceso? Esa es la ecuación que vamos a usar. ¿Cuál es el proceso para resolver? Entonces, primero, ¿no es cierto? Se deben hallar todos los valores de X, Y, Z y lambda, ¿sí? Tales que cumplan esta ecuación. Bueno, sería esta ecuación. Y también la otra ecuación de y esta ecuación de acá. ¿Sí? Esa sería, ese es el primer paso. Es decir, debo hallar todos los valores de X, Y, Z, lambda, tales que cumplan esta ecuación y esta otra ecuación. Aquí eso obliga, ¿cierto?, a resolver un sistema de ecuaciones. Esa sería la herramienta que vamos a usar. Este sistema de ecuaciones, o sea, la resolución de este sistema de ecuaciones en algunos casos va a ser fácil. Puedo hacerlo por sustitución, por reemplazo, por cualquiera de los métodos que conocemos. O si es que es un poquito más complejo, habrá que resolver en forma matricial, ¿sí? Que también hay solución. O sea, obviamente los problemas que se propongan van a tener soluciones. Entonces, si yo resuelvo a través del sistema matricial, entonces me va a permitir, siempre habrá una solución, ¿ya? Entonces aquí pongamos, esto obliga a resolver un sistema de ecuaciones usando cualquier método sencillo o matricial. Al hablar del método matricial, estamos hablando de las ecuaciones AX igual a B. Esta ecuación, yo me supongo que ustedes en álgebra lineal ya la habrán estudiado, permite resolver las ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales, ¿no es cierto?, a través de ese método de reducción de Gauss, que es justamente lo que se estudia en álgebra lineal. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es evaluar, ¿cierto?, la función f en los puntos de la forma X, Y, Z, ¿cierto?, que se hallaron en A, ¿sí? Y concluir, ¿no es cierto?, concluir de la forma siguiente. Si el valor más grande, o sea, cuando evaluamos a la función en los puntos f en X y Z, el valor más grande de ellos, ¿no es cierto?, será un máximo y el valor más pequeño, obviamente,
un mínimo. Entonces, con eso ya obtenemos, obtenemos la solución. Vamos a hacer un problema. Tenemos lo siguiente, a ver. Me dice, o sea, aquí ya hay problemas aplicados, ¿no? No es que siempre vamos a tener una función así bien bonita, ni una restricción bien bonita, pero podemos verlo desde este punto de vista. A ver, veamos este problema. Dice, de un pedazo de cartón de 12 metros cuadrados, por ejemplo. Sí, de 12 metros cuadrados, se desea construir una caja rectangular sin tapa. ¿Cuál es el volumen máximo que se puede tener? Puede haber diferentes formas de la caja, ¿no es cierto? Diferentes dimensiones, pero no todas las dimensiones me van a dar el volumen máximo. Unas tendrán más, otras tendrán menos, pero aquí la consigna es que el pedazo de cartón debe tener o tiene 12 metros cuadrados. Entonces, con esa región, con esa área, debo encontrar la caja más grande que se puede construir al evaluar el volumen. Y ese sería el problema. Entendamos bien el ejercicio para dar una solución. Entonces, aquí debo primero buscar una función a maximizar. En este caso, maximizar porque me pide volumen máximo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función a maximizar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la función a maximizar? Sería la fórmula de la caja rectangular. Sí, ajá, pero ¿ya podrías decirme la fórmula? ¿La fórmula de qué? De la caja rectangular. O sea, ahí Del te volumen. falta algo. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el volumen de una caja rectangular? Sería Espacio por largo, altura ancho por y... altura. Es largo por ancho por altura, ¿no es cierto? Entonces vamos a maximizar el volumen dado por la ecuación o por la fórmula. Volumen de la caja, ¿no es cierto? Es igual a X, Y y Z. Pues fíjense, esta expresión corresponde a la función que yo quiero maximizar, que habíamos escrito acá, que es F. ¿Sí? Entonces aquí puedo escribir. Así hagamos. Pongámosle, esta es la función F de X, Y, Z. Bien. ¿Cuál es la restricción?
¿A qué estamos Su- restringidos? Sus lados, bueno, no sé si son los lados de 12 metros cuadrados, su superficie. Eso significa que el área de la caja tiene que ser 12 metros cuadrados. ¿Sí? Tiene que ser 12 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo escribimos esa restricción? Bueno, hemos visto que le vamos a llamar G a las restricciones. G de X, Y y Z. ¿Cuál sería la fórmula para esta restricción? Entonces, debo indicar el área de la caja igual a 12. Entonces, si mi caja es rectangular, si mi caja es rectangular, ¿no es cierto? Y yo le pongo, por ejemplo, X el ancho y la altura, Z la profundidad. Quiero calcular todas o sea, toda el área de esta caja. Sería 2 caras de tamaño XY. Más 2 caras de tamaño YZ. Y más una sola cara que es la base, porque me dice que la caja es sin tapa. Una sola cara que sería XZ. ¿Cierto? Esta región completa tiene que valer 12 metros cuadrados. Entonces, escribamos esa fórmula acá. La restricción sería 2xz más 2yz más xy. Bueno, aquí creo que lo escribí un poco diferente, pero es lo mismo, ¿cierto? Y esto tiene que ser 12, 12 metros cuadrados de área. Entonces ya tengo la restricción. Fíjense que la restricción está igualado a 12, que es la constante K que habíamos escrito aquí. ¿Sí? Un poco para ampliarles la visión, esto no siempre va a ser igual. Bueno, en este curso, aquí en nuestra materia, siempre vamos a tener igual. Pero ustedes verán en cursos más adelante como optimización y simulación, por ejemplo, esta restricción ya no es siempre igual. Puede ser menor que utilizar cierta cantidad. Puede ser todos los 12 metros cuadrados o puede ser menos. ¿Sí? O utilizar como mínimo 12. Entonces esa restricción se transforma en mayor que. Y ahí, bueno, hay otros métodos. Pero en nuestro caso, trabajamos con la igualdad. Listo, entonces ya hemos entendido el problema, ya le hemos planteado las ecuaciones que queremos usar. Ahora vamos a resolver. Paso 1 dice hallar, ¿cierto? Hallar estos valores. Hallar estos valores. Entonces, ¿cómo hallamos esos valores? Usamos esta expresión de aquí. Entonces, vamos a calcular el gradiente de f. Entonces, el gradiente de f, ¿no es cierto?, es... El gradiente de f es... ¿cuál es el gradiente de f? A ver, alguien que me dicte. Ernesto Chicaiza, creo que es. Chicango. Ernesto Alexander Chicango Brusil.
¿Sí estás en clase? No está en clases. Y una vez le ponemos falta aquí. El gradiente sería en X, sería YZ, en Y sería XZ y en Z sería XY. Exactamente. Entonces tendría YZ, Eh, X, Z y es YX o XY. y X, Y. En orden pongamos, ¿ya? Bien, ya tengo el gradiente de F. Gradiente de G. Entonces, ¿cómo me quedaría? A No, ver, no sería igual. Sería Aumentando. 2. Anda. ¿cómo? ¿No puede ponerle de nuevo la pizarra, profe? Por favor. Y ya. Aquí veo que he escrito Ernesto, pero no estás atento a la clase, pues. Ya te perdiste. A ver, ¿cuál sería el gradiente de G? Sería 2Z y Y. 2Z más Y sería el primero. Exactamente, 2Z más Y. El siguiente, El siguiente sería 2Z más X. 2Z más X. Muy bien. Y el siguiente, El siguiente sería 2X más 2Y. bien, ya. Ok, entonces ya tengo el gradiente de G, gradiente de F. Debo ahora formar esta ecuación. O sea, deberíamos escribir esto igual a esto multiplicado por lambda, ¿no es cierto? Multiplicado por lambda. Ya. Eso significa, ¿no es cierto?, que se forma el siguiente conjunto de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Profe, entonces en esa última parte que hizo no se añade igualdad a 12 o no. ¿En cuál última parte? En la que está multiplicando lambda. Gradiente. Ah, no, pues, en estas... No, todavía no. Ah, la otra sí necesito, porque verás aquí. Me dice, se deben hallar todos los valores tales que cumplan esta ecuación. Ahorita estamos formando esta ecuación. Y esta ecuación de acá. ¿Ya? Ahí formo un sistema de ecuaciones. Entonces, el sistema de ecuaciones es el siguiente. Y aquí entra la ecuación que estamos viendo. La primera es esta. La que tú me dices igual a 12. Y el resto se forman igualando coordenada por coordenada esta ecuación de aquí, que es el resultado de esta. ¿No es cierto? Entonces, escribimos las ecuaciones. Sería YZ, ¿cierto? Igual a lambda por esto de aquí. ¿Verdad? Esto sería así. Así y ponemos lambda. Esa sería la segunda ecuación. Tercera ecuación sería XZ igual a lambda por esta expresión de aquí. Esto donde se pierde el cursor. Espérenme un segundito.
Creo que se está colgando. Ups. Ahí. Muy bien. Y por último, XY igual a lambda multiplicado por esta expresión de acá. Y tengo ya ahí este sistema de ecuaciones. Entonces debo hallar en el primer paso, ¿no es cierto?, que me decía aquí, hallar todos los valores de x, y, z y lambda que cumplan las dos ecuaciones o el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? El cursor está raro. Ya. Hay que resolver esto. Entonces, a ver, como les digo, ¿no es cierto? No hay reglas, una regla general que me diga así hay que resolver. Puedo usar sustitución, puedo usar cualquier método, siempre y cuando nuestro ingenio nos permita. A veces es fácil, a veces se complica un poco, a veces hay que recurrir al Excel o cualquier otro programa que resuelva sistemas de ecuaciones. Entonces a ver, ustedes son hábiles para poder resolver esto en sistemas, en aplicaciones, incluso les voy a pedir que me ayuden con eso. ¿Cuál es la solución? O hagámoslo en Excel, a ver, hagámoslo en Excel. Creo que para no, podemos hacer en forma manual, sí se puede hacer. Ups, ¿qué pasó aquí? A ver, creo que la computadora está medio loca ahorita. Algún virus. A ver, el Excel, busquemos el Excel. A ver, entonces vamos a usar en la forma matricial. La forma matricial es AX igual a B. A ver, pero déjenme ver si es que tengo B. ¿Cuál es X? X será, bueno, el vector X, ¿no es cierto? Lo que estoy buscando es X, Y, Z, lambda. B son los lados derechos de las ecuaciones y la matriz de A serán los coeficientes de estas variables. Entonces, quizás esté un poco largo, creo, hacer esto, pero... A ver, veamos. Tengo las ecuaciones. ¿Cuáles son? A ver, podemos hacer lo siguiente. Y Z... A ver, no puedo resolver. Claro, no puedo resolver utilizando este sistema. Este sistema de aquí. ¿Por qué no puedo resolver? Porque tengo variables que están multiplicándose. ¿Sí? Entonces eso no me permite resolver. A ver, habrá que hacer por sustitución o alguna cuestión. A ver, hagamos lo siguiente. A ver, vamos a hacer... Vamos a multiplicar a todas las ecuaciones por X, Y y Z.
O sea, a estas tres últimas, ¿no? ¿Qué me quedaría? Si multiplico por X, aquí tendría X. Y acá también tendría X. Si multiplico por Y, esto me quedaría X, Y, Z. Esto me queda lambda Y. Si multiplico por Z, esto me quedaría lambda Z, etc. Mm, ya. Ahora puedo comenzar a igualar, pero aquí una observación que es importante. Bueno, sigamos. A ver. Usemos XZ, XY. A ver. Usemos estas dos, creo, para comenzar. Como son XY y XYZ, ¿no es cierto? Entonces puedo igualarles. Esto me permite eliminar lambda. Y me permite, por ejemplo, escribir aquí 2, ¿no es cierto? A ver. 2XZ más X, ¿no es cierto? Aquí estaba multiplicando por X. Esto de aquí es igual a 2YZ. Y aquí también multiplicar esto por XY. Profe, no sé si quiere seguir haciendo el método. Ya le saqué por Wolfram, porque en Symbolab no dio. ¿Ya? ¿Le comparto pantalla o le mando imagen? Para comprobar, hagamos, ¿ya? Le vamos a utilizar las De una. respuestas que tú tienes, comprobando lo que estoy haciendo ahorita. Listo. Bueno, ya me encaminé por aquí, vamos a terminarle. No creo que falte mucho. A ver, de esto, ¿qué obtengo? XY y tengo XY, puedo eliminar, ¿cierto? Y puedo de una vez simplificar este 2 y este 2. A ver, ¿saben qué? Aquí pongámosle números. La ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Pongamos así. Y la ecuación 3. Entonces, igualamos ecuación 1 y ecuación 2. Me da este resultado. Ahora, em, pero también tengo Z esto. Aquí Z y Z. Primero, considerar lo siguiente. Se obtiene, primero, Z no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque si fuese 0, eso significaría que el volumen es 0. ¿Cierto? Entonces Z no puede ser 0. Si es que Z no es 0, puedo simplificar. ¿Sí? Si fuese 0, no podría simplificar. Me queda esta expresión de aquí sin Z. Entonces significa que X es igual a Y. Muy bien. Em, Ahora, igualamos estas dos ecuaciones. O sea,
igualamos esta expresión, o en todo caso sería solamente esto. Y esto de acá. Entonces sería, estamos igualando las ecuaciones 2 y 3. ¿Sí? Esto me da, lambda se elimina, me queda 2YZ, ¿cierto? Más, ¿qué era esto? Más YX o XY. Acá multiplicamos por Z, me quedaría 2XZ más 2YZ. Bien, 2YZ, 2YZ. Se simplifican o se eliminan, ¿no es cierto? XY, bueno, se puede simplificar X. Y me queda que Y es igual a 2Z. Entonces, si Y es igual a 2Z. Esto, si Y es igual a X, aquí puedo poner de una vez esto es igual a X. ¿Verdad? Y por último, ¿qué es lo que haría? Reemplazar en la ecuación, en la restricción. Porque esa ecuación todavía no hemos utilizado, que era esta de aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, a ver, si X es igual a Y, o sea, este X de aquí es igual, podemos poner todo en términos de Z. Este X es 2Z. Entonces, por 2Z. Que me da 4Z cuadrado. Aquí Y también es 2Z, entonces por 2, 4 y por Z, igual me va a quedar 4Z cuadrado. Y aquí X es igual a y X es 2Z, Y también es 2Z, entonces me quedaría 4Z cuadrado. Y esto es igual a 12. Sumando esto, me queda 12Z cuadrado. Simplificando, quedaría Z es igual eh, Z es igual a más o menos 1, pero como estamos hablando de dimensiones, Z tiene que ser positivo. Entonces ya tengo todo. Si Z es igual a 1, Y sería igual a 2 y sería igual a X. Entonces ya tendría los valores. Ahora lambda, bueno, ya no necesito lambda aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es X, Y y Z. No busco nada más. Entonces la solución, bueno, sí, la solución del sistema sería que las coordenadas X, Y, Z, o sea, el punto, ¿no es cierto? X, Y, Z es igual a ¿qué? X vale 2,
Y vale 2, Z vale 1. ¿Eso te salió? Sí, sí, profe, y para lambda salió 1/2. Y ya, bueno, lambda podríamos despejar reemplazando en cualquiera de estas. Pero en todo caso, no nos hace falta ahorita. No, o sea, no, para nuestro objetivo no hace falta calcular. No lo vamos a calcular. Pero ya sé que este punto es un punto que se le suele llamar punto crítico. Eso deben haber aprendido en cálculo 1. También se puede denominar punto en otros, ¿cómo se llama? Bueno, punto crítico puede ser, ¿ya? Ahora, lo que debemos hacer es, y como ya cumplimos el punto 1, el punto 2 dice evalúe a la función en esos puntos. Como tengo un solo punto, este punto tiene que ser máximo. Entonces, hacemos f de x, y, z, que sería igual a x, y, z. Evaluado me quedaría x1, a ver, ¿cómo es? No, x2 por 2 por 1. Esto me da 4. Entonces, 4 metros cúbicos sería el volumen máximo que se puede construir con 12 metros cuadrados de cartón. Y hemos encontrado ya la solución. ¿Alguna pregunta? Bueno. El día jueves continuaremos con esta temática. Haremos otros ejercicios un poquito más complejos. Estamos entonces de aquí, nos vemos el jueves. Hasta luego, chicos. Muchas Hasta gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Que pasen bien. Gracias.